SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Anoche comenzaba el Festival de Bayreuth, que celebra el 150 aniversario de su fundación con un concierto inaugural de la Novena Sinfonía de Beethoven. La programación operística incluye representaciones de Rienzi, el holandés errante, Parsifal y el ciclo El Anillo del Nibelungo. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas. Aquel sueño que Richard Wagner hizo realidad en 1876 cumple 150 años en plena forma. El Festival de Bayreuth celebra su efeméride con un sólido programa para los amantes de la lírica y no exento de polémica antes de empezar. Los organizadores habían planeado un evento conmemorativo con el escritor judío-alemán Michael Friedman, con una conferencia de título Voces silenciadas. Iba a abordar temas como el antisemitismo de Wagner, así como la memoria histórica del Holocausto en un sentido más amplio. Sin embargo, se anunció su cancelación por motivos de seguridad. Tras numerosas críticas, la directora del festival, Katharina Wagner, bisnieta del músico, se disculpó y decidió rectificar. Y ciñéndonos al plano musical, en este aniversario se recupera una de las tradiciones más arraigadas de Bayreuth, la ejecución de la Novena Sinfonía de Beethoven a cargo de un viejo conocido que despierta pasiones entre el público wagneriano, el maestro alemán Christian Thielemann, director musical del certamen. Otra de las grandes novedades será la escenificación, por primera vez en la historia del festival, de Rienzi, la tercera ópera de Wagner. Nathalie Stutzmann tomará la batuta y el tenor austriaco Andreas Schager será el protagonista de este eslabón perdido entre la gran ópera francesa y el drama musical. Y específicamente creada para el aniversario, se estrena una nueva producción del Anillo de los Nibelungos, en el que se usará por primera vez inteligencia artificial, lo que promete una experiencia inmersiva nunca antes vista en el festival. Hemos trabajado con nuevas formas de representación visual, inteligencia artificial, programación en directo y técnicas similares a la holografía. Se trata de concebir la música como una escultura, afirma Markus Lobes, director creativo de Bayreuth. Para este anillo tan especial regresa al atril el maestro Thielemann, el barítono Michael Fohle, el tenor Klaus-Florian Vogt, la soprano Camilla Nylund y el bajo Mika Kares darán vida a los principales personajes. También será destacada la interpretación del holandés errante, dirigida por la ucraniana Oksana Livnik, y con las voces de Nicolás Brownlee y Asmik Grigorian. El español Pablo Eras Casado dirigirá Parsifal, con Michael Bolle, Andreas Schager, Mina-Lisa Verela y Georg Zeppenfeld. El aniversario se celebrará no solo en la casa de conciertos, sino en toda la ciudad de Bayreuth. Ese concepto de obra de arte total, acuñado por Richard Wagner, se reinterpretará en diferentes escenarios con más de 150 eventos, explica el alcalde del municipio, Andreas Schippel. Nuevos formatos, lugares y públicos que buscan acercar a una nueva generación los temas relacionados con Richard Wagner. A la dictadura de las ratas solo subsiste otra rata. Leo, Luisa Mañez, bienvenida a La Hora Extra. Buenos días, gracias. Encantados de saludarte. Luisa nació en Valencia en 1979, aunque reside en Castellón, y la escuchamos desde esta emisora gracias a la asistencia técnica de Álvaro Jiménez en Radio Castellón y de José María Sendra en Radio Madrid. Luisa es técnico superior en salud ambiental de profesión, tengo entendido, filóloga hispánica frustrada de profesión, he leído, y poeta. Luisa, ¿qué te gustaría ser de mayor o a qué te gustaría dedicarte plenamente? A la escritura, pero me temo que eso es una utopía en este país. Sí, claro, después de unos cuantos poemas, debutas en la novela con Esticha, editada por Talentura. ¿Te ha costado dar este paso de la poesía a la novela y cómo has conseguido que te publiquen al final? Más que costarme dar el paso fue encontrar de lo que quería hablar, de lo que creía que era necesario hablar. Y luego la siguiente dificultad fue encontrar una voz. Eso me costó muchísimo, unos 12 años. ¿Y hasta dar con Talentura? Tocar muchas puertas, muchos silencios, hasta que conocí a Mariano
y me dio esta oportunidad que le agradezco tanto. Es un gaje del oficio de poeta el escribir una novela tan breve, tan buena, te lo he dicho mucho, pero también tan corta porque no llega a las 150, 140 páginas. Ideal, por otra parte, para los que hoy dicen que no leen por falta de tiempo. A ver, es que creo que es tan intensa esta narrativa que si se extendía más podría provocar agotamiento al lector. Y yo como autora no podía más tampoco, ¿eh? Es que tu obra está muy impregnada de cierto romanticismo y también me atrevería a decir que de cierta oscuridad. ¿Quiénes o qué obras te han hecho la escritora que eres hoy? Sobre todo me configuraron Juan Rulfo y Agatha Christoph, con el gran cuaderno, la trilogía Klaus y Lucas, y el Llano en llamas, Pedro Páramo. Por supuesto también me ha enriquecido la poesía de Miguel Sánchez Robles, Lorca, siempre creo que se tiene que volver a Lorca. Todos ellos configuraron una estructura, una voz, y encontré en esta historia un canal. ¿Por qué tanta escicha, Dios mío, tan mal me quieres, Leo? Escicha es una deformación del lenguaje, una deturpación dialectal, una forma de pronunciar desdicha en una zona o algunas zonas de la Sierra del Segura. ¿Cómo diste con este término? ¿Cómo lo descubriste? ¿De dónde nace esta historia? El término escicha yo nunca lo había escuchado, de hecho me fascinó que no existiera en internet. Y es una palabra que únicamente utilizan los lugareños más ancianos de la Sierra del Segura. De modo que había muchas dudas sobre este título, pero consideré que debía conservarlo para hacer un poco de justicia, dar honor a estas personas que cuando fallezcan también morirá una palabra. El origen de escicha, pues, es muy particular porque la primera vez que lo escuché fue brutal para mí. Es una palabra que cuando la pronuncian no es una pronunciación habitual. Y dicen, ¡cuánta escicha! Y perfectamente te imaginas el aire como parte del diafragma y sube y araña toda la laringe hasta que sale por la boca. Tiene mucha carga emocional para ellos. El primero de los capítulos se titula Severo y en él Severo advierte desde el principio: los pobres no deberíamos haber nacido, aseguraba mi madre, ella conoció la repugnancia que puede provocar la vida, mi madre sabía lo que decía y tenía razón, su sentencia con los años pesó sobre mí como una condena de la que fue imposible liberarme, una condena que ha marcado mi carácter y mi destino, la miseria se hereda, dice más adelante. ¿Es, Luisa, el hombre la suma de todas sus desgracias, como afirma William Faulkner? ¿Y de qué herencias estamos hablando? ¿Son genéticas, son de clase, son las dos? Sobre todo genéticas. En esta novela no pretendía hablar de las miserias que hay entre las diferencias de clases. Y la genética incluso es más grave todavía que la social, porque la heredamos de los padres y la transmitimos a nuestros hijos. Es esa maldad, esa crueldad innata que tenemos en el ser humano. Y la frase, la miseria se hereda, sería la tesis de la novela. Y ya en la primera página se la ofrezco al lector. Severo no quiere ser un reptil, un lagarto como su padre, aunque acaba devorado por ellos. El padre era un hombre bruto, ignorante, cruel, violento. ¿Podemos compadecernos de Severo porque ha heredado esa maldad? Hay personas que me han dicho que sí, que lo han compadecido. Yo como autora no. Yo como autora no, porque tenía que legitimar a los personajes para vengarse de él. Pero me llamó la atención eso, de algunos lectores que decían, oye, al final he sentido pena por este personaje, ¿no? Que es el fruto, el resultado de una mala praxis, de una mala experiencia vital. ¿Dónde reside la ternura en esta novela, ese valor tan reivindicado hoy en una historia que está muy atravesada por la ira y por la rabia? Reside en la mujer, en la feminidad. En esta novela he querido destacar esa mujer salvaje que está ahora mismo, bueno, desde hace siglos, y no milenios, supeditada al peso de la cultura. Y esos instintos que, pese a todo, siempre afloran. En el varón afloran de otro modo. La mujer, creo que por su fisiología, es diferente. No digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y la manera que tiene de enfrentarse al mundo, pese a las penalidades, también es diferente. Es más una caricia, aunque también es cruel cuando hay que serlo. Es un animal más.
El gentío ladra y la jauría habla. Condenado, Severo. Estás condenado, dicen los perros. ¿Estamos condenados todos al fatalismo? ¿Dónde reside la esperanza o el libre albedrío en esta historia en la que entramos ahora? A ver, yo soy de un pensamiento bastante pesimista, aunque no fatalista. Entonces, a medida que me voy haciendo más mayor, es cierto que albergo menos esperanzas. ¿Y eso qué supone? Que vivimos en un mundo de ficciones. La justicia humana es una ficción, la justicia divina es otra ficción, la esperanza es otra ficción. Y en este relato de sombras, que tanto recuerda a Platón, pues uno intenta subsistir como puede y con sus verdades. Dices que las mujeres están supeditadas al peso de la cultura también. ¿Qué representa la maternidad en esta historia? ¿Es también otra condena más para las mujeres? A ver, hoy en día la maternidad es una rebelión. Nunca he juzgado a una mujer que no quiera ser madre, por supuesto que no. Pero en un mundo en el que es tan complejo ejercer la maternidad con un acompañamiento, es una rebelión al sistema. Y por eso creo que es el instinto más primario y el que más necesita ahora mismo de ser rescatado. Decías que tenías que legitimar a los personajes. En cierta manera, Severo me ha recordado también un poco al Augusto de Niebla de Unamuno, porque lo vamos conociendo por el resto de los personajes con los que va hablando a lo largo del libro, con los que se va cruzando. ¿Determinan estos personajes quién es Severo o es más determinante él en el resto de personajes? No, yo diría que la primera opción. Mi intención era precisamente esa, que el lector conociera al personaje principal sin hablar del personaje principal, a través de la mirada del otro. Y creo que enriquecía muchísimo así la narración, más que nada porque tampoco me gustan mucho las descripciones. Severo malvive en un cortijo de un pueblo con la gran protagonista de Escicha, Graciana, que nació, leo, con un clítoris como una caracola cónica de la que asomó el cuerpo gelatinoso de un caracol que se desenroscó y se dilató como si una boca le insuflara la vida en este preciso instante. Un pequeño pene, rojo como la arcilla y erecto, se irguió, miraba desafiante a la partera. Las mujeres con cuerpos no normativos son doblemente discriminadas. ¿Quién es Graciana en un momento en el que no había palabras quizá para nombrar algunas cosas, solo desconocimiento, ignorancia y por tanto miedo? Bien, esta idea nace de hace años cuando estaba viendo un documento TV o una noche temática que trataban justamente ese tema, la intersexualidad, que supone un porcentaje mundial diminuto. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que muchos intersexuales nunca van a saber que lo son. A no ser que haya una prueba diagnóstica y entonces, por ejemplo, a un varón se detectan que hay unos ovarios. Y la segunda parte de este documental trataba las aberraciones que se hicieron en los años 60 y 70 con estas personas que nacían con ambos sexos. Entonces lo común era dar prioridad al sexo femenino porque era más fácil amputar el sexo masculino. ¿Y eso qué consecuencias traía? Que estas personas cuando se desarrollaban y eran adultas no sabían quiénes eran, porque no se les había permitido desarrollarse y elegir. Entonces me pareció un buen matiz para este personaje, que para mí reunía todas las gracias, de ahí el nombre. Y ella misma amputa ese miembro, ahí empieza su declive. Las personas intersexuales siguen muy invisibilizadas. Hemos visto hace un par de años una obra de teatro gallega, Run Baby Run, sobre esta temática. Se ha estrenado también recientemente Mi querida señorita, con guión de Alana Portero. Con todo lo que se lee en este país, Luisa, echamos en falta más cuerpos no normativos en la literatura y en todo tipo de géneros literarios para que no se considere algo de nicho. Exacto. Necesitamos escapar ya de una vez de la doble moral. Creo que es imposible hacerlo. Ya tengo una edad que me permite tener esa seguridad. Pero hay que intentarlo. ¿Cómo? Dando voz a colectivos que, por pequeños que sean, están ahí. Hay que darles visibilidad, hay que darlos a conocer y ayudarlos, evidentemente. ¿Es la violencia sexual la peor de todas las que sufre Graciana? ¿Y dónde está la justicia para ella? Yo creo que más que la violencia sexual a Graciana lo que realmente le hace daño es la no comprensión. No sentirse acompañada. Todos los personajes de esta novela nacen heridos y mueren como tal. Hace años leí el árbol de la ciencia de Pío Baroja y el personaje de Andrés Hurtado llega a una conclusión que a mí
me provocó un colapso mental. Y es que dice que la justicia humana es un concepto, es una ficción, porque no hay nada en la naturaleza que nos permita deducir que exista. Es decir, lo que no existe en la naturaleza en realidad no existe. Y yo pensé, a ver, si hemos levantado una sociedad que gira en torno a un concepto que es una ficción, si yo desnudo a un personaje de la ficción humana, que es de la justicia, si lo desnudo de la justicia divina, que es otra ficción, ¿qué me queda? Y salió un animal, con los instintos más primitivos. Por eso hay lagartos, hay ratas, hay hormigas, hay moscas, porque el ser humano es un animal más en ese ecosistema. Graciana, además, es que nace y se cría en una realidad que ya de por sí es muy dura, es un entorno bruto y brutal, violento, hostil, muy masculino, de tradiciones, en el que hay que sobrevivir, lo decías, entre tanta miseria. ¿En qué tiempo está ambientada la novela? ¿Podría ser el presente o podemos trazar paralelismos con el presente? A ver, muchos lectores la han ubicado en una acción de posguerra. Mira, yo no pensé en nada de eso. ¿Ah, no? No. Yo pensaba en un tiempo pretérito, pero no te puedo decir, 1920, 1910, no lo sé. No era un factor para mí que me condicionara en la escritura. Hablas de sangre, de semen, de vísceras, de sudor. Recoges en la novela Sin pudor un montón de fluidos con los que nos relacionamos a diario o casi a diario. Nos recordaba y nos recuerda siempre Carla Niemann, una escritora que ha abordado mucho esto de los fluidos. Hay que normalizarlos, forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Lo tuyo también es una normalización de todo esto o una provocación a través de los sentidos para el lector? Más que provocación, a mí me gustaría llamarlo estimulación. Yo pretendía que toda la novela fuera un ser orgánico, una unidad que respirase. Y cuando tú mencionas sustantivos, los cuales tienes una memoria olfativa, tacto, sabor, la mente del lector va sola. Y me interesaba muchísimo no cerrar imágenes, sino que el lector cooperase conmigo y que las terminara de forjar él. Y por lo que escucho, parece ser, funciona. Te quiero preguntar también por el agua vieja, así llamaban al cortijo, perdido en una aldea de La Mancha, y también por esa aldea en la que viven y de la que se fueron hasta los perros. Leo, aquí solo hay escombros, casas enterradas bajo sus estructuras por una implosión que nadie escuchó. Sí, aquí solo vivimos los escombros y 5 viejos que aún respiramos. Yo espero a la muerte para que me dé el descanso que tanto necesito, dice Severo. ¿Existe el agua vieja o dónde está inspirado este espacio? El agua vieja existe, es un cortijo que está en ruinas, en un valle, es una preciosidad. En su época tuvo que ser un cortijo de muchísimo esplendor. Pero ahora mismo pues nadie lo cuida, nadie lo habita, nadie lo ama y se ha muerto. También te quiero preguntar cómo condiciona el territorio hostil o yermo a la identidad de los que en él se crían. Curiosamente, la naturaleza en la Sierra del Segura no es tan hostil. No es ese paisaje manchego, amarillento, árido, no. Allí hay muchísima agua, hay muchísimo monte, encinas. Es un paisaje muy rico. Pero ahí está la naturaleza despiadada, que pese a su riqueza, no alimenta a sus habitantes. Y es un elemento más de la crueldad. También indaga en la identidad Fátima Das. Después del éxito de La hija pequeña, la escritora francesa se centra también en la educación pública, en Jugar el juego, un libro que cuestiona el mito de la meritocracia. Pepa Blanes. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Con La hija pequeña, la escritora francesa Fátima Das se ha consolidado como una de las voces de la nueva literatura en Francia. El éxito de esta historia, una joven musulmana lesbiana en el París actual, fue tal que tuvo hasta adaptación al cine, dirigida por Hassia Hersi. ¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas? Me enamoré de una de mis compañeras de instituto. Lo normal. Un retrato de una chica lesbiana, musulmana, que vivía en las banlieues parisinas. Un libro que conectó con muchas mujeres y que se convirtió en un éxito editorial. Sí, ça a été, en tout cas, il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que
Tuve que asimilar el impacto mediático. Publiqué mi primera novela con 23 años y todo fue enorme. Necesitaba entender lo que había pasado y aprender a protegerme. Por eso han pasado 5 años. Reconoce la autora francesa que ahora vuelve a publicar otra novela, de nuevo con la editorial Cabaret Voltaire. Se llama Jugar el juego, donde da el salto de la autoficción a la ficción. De me démasquer, d'enlever un masque et d'être presque à nu devant les gens, alors que même dans le premier roman, c'était de l'autofiction, j'arrivais à transformer les choses. Mais je trouvais que c'était difficile, cette responsabilité du jeu. Et le deuxième, j'avais envie d'aller explorer autre chose. Me cansé de la exposición que implica la autoficción. En esta novela quería explorar otra cosa. Aparecieron personajes y quise contar la historia de un grupo de amigos. También quería reivindicar mi derecho a la ficción y a no quedarme encerrada en lo autobiográfico. Insiste Fátima Das que lo que sí repite es contar la adolescencia en una novela de iniciación de madurez de un adolescente en el instituto de un barrio en las afueras de París. Et surtout, en fait, pour moi, le centre, c'était vraiment cette bande d'amis. Et je pense que je me sens très proche de l'adolescence. J'ai l'impression de ne pas avoir rompu avec cette période-là. Voilà, j'assume. Me siento muy cercana a la adolescencia. Es un periodo de extrema vulnerabilidad que te marca de por vida. Quería hablar de jóvenes de barrios populares muy unidos entre sí, pero con trayectorias distintas. A través de sus vivencias, la autora hace un retrato duro de la escuela republicana y de cómo no se ha trabajado por pulir el racismo y el clasismo de la institución. Par exemple, les termes comme racisme, systémique à l'école, on les avait pas. Donc on subissait des choses, mais on ne savait pas ce que c'était, on n'arrivait pas à les nommer. Alors qu'aujourd'hui, tout est très différent. Tout est très différent. Je vois une jeunesse qui arrive à mobiliser des connaissances. Un sistema que clasifica, que ordena, que decide quién tendrá éxito y quién no, sin escuchar el deseo de los adolescentes. Además, se insiste en una meritocracia que no existe, nos dice la autora, que se pregunta en esta novela por el éxito y habla de temas como la amistad femenina. Oui, c'est très important. C'était déjà présent dans le premier roman. Je pense que j'ai besoin de mettre en avant. Tendemos a idealizar el amor romántico y olvidamos la fuerza de los vínculos entre amigos, que sostienen y transforman, dice la autora, que confiesa que necesita leer en voz alta todo lo que escribe. Ese es el secreto de que sus novelas sean vivas, parezcan reales y tengan un ritmo tremendamente joven y político. La hora extra. Entrar en Apoteosis Now, la nueva exposición de Cristina de Midel en el IBAM de Valencia, es como zambullirse en una catarata de imágenes, y la palabra está elegida a propósito. La artista habla de catarata como la avalancha visual que define nuestro tiempo, pero también como la enfermedad que impide ver con claridad. Entre fotografías, ficciones, mitos y relatos documentales, de Midel plantea una pregunta muy contemporánea. ¿Sabemos realmente mirar o estamos atrapados en el exceso de imágenes? Radio Valencia, Ana Mansergas. El Institut Valencià d'Art Modern, el IBAM, acoge la exposición Apoteosis Now, un proyecto específico de la fotógrafa alicantina Cristina de Midel, que reúne 252 imágenes dispuestas como una gran explosión fotográfica, una catarata de imágenes. Se trata de un gran collage del propio trabajo del artista en el que no hay un hilo conductor, ni temas, ni secuencias. Así nos lo cuenta ella. Bueno, pues Apoteosis Now es una expo que me hace mucha ilusión inaugurar en el IBAM, por dos razones básicas. Primero, porque es una oportunidad para mostrar mi trabajo de una manera muy diferente, sin narrativa, sin lógica, sin relación causa y consecuencia, y puramente colocando imágenes más con un rango de color, que es la cosa menos intelectual que he hecho en mi vida, pero que ha sido muy interesante, muy divertido, yo creo, y espero que eso también se nota en las personas que vengan a ver la exposición. Y luego, por otro lado, pues me hace mucha ilusión venir a Valencia, volver a Valencia, que es donde yo estudié, a mostrar este trabajo, venir al sitio donde yo venía a aprender a mostrar mi trabajo, así que estoy muy contenta. Y es que la artista nacida en Alicante cuenta con una trayectoria intachable y extraordinaria. Fue Premio Nacional de Fotografía y Premio Princesa de Asturias por su labor al frente de la prestigiosa agencia Magnum, y además es una de las pioneras en contribuir a definir el lenguaje de fotoperiodismo moderno. En cuanto a la muestra, el comisario ha apuntado que no es una exposición de fotografía al uso, es una exposición de imágenes, un gran caudal de imágenes que equipara y contrarresta con las cataratas. El proyecto Apoteosis Now, con las fotografías y las imágenes, sobre todo de Cristina de Midel, se opone a la idea apocalíptica de un mundo que se está acabando, de todas las teorías crepusculares que nos acompañan, etcétera, porque de algún modo explora la potencialidad de lo posible frente al imposible que nos plantea el apocalipsis. En ese sentido,
Nos movemos desde un punto de vista doble a partir del término catarata, que Cristina de Miguel usa muy bien, de dos maneras. Una, por el aluvión visual y la cascada de imágenes a la que estamos sometidos, y dos, al hecho de que hay una enfermedad ocular que también se llama catarata y que nos nubla la vista. En esa contradicción es que nosotros hacemos este proyecto. La exposición estará hasta el próximo 12 de octubre en el Centro Julio González del IBAM. Estamos escuchando a Amaya Romero actuar en Tiny Desk, un pequeño rincón de la radio pública estadounidense que millones de personas ven en Internet. Estamos escuchando a Amaya convertir una sencilla silla plegable en una improvisada flauta. Detrás de esa escena tan espontánea hay toda una historia, la de unos conciertos nacidos casi por casualidad en la redacción de la NPR de Washington y que con el tiempo se ha convertido en una de las citas musicales más influyentes del mundo. Sara Canals nos cuenta cómo un pequeño escritorio acabó cambiando la forma de escuchar música en directo. Como tantas cosas en la vida, la idea surgió en una noche de juerga entre colegas. Tiny Desk empezó con 3 de nuestros colegas que estaban en un festival de música y querían escuchar a un artista en concreto. Ella estaba tocando en un bar y el bar era demasiado ruidoso. Entonces, en broma, le dijeron: ¿por qué no vienes a tocar para nosotros en la oficina? Y ella aceptó la invitación, se presentó y entonces la grabaron. Encontraron unas cámaras de vídeo y el resultado fue tan bueno que empezamos a hacer más y más. Esto fue en 2008. Nos lo explica Félix Contreras, periodista de NPR Music y responsable de seleccionar a artistas latinos para Tiny Desk. La cantante en cuestión era Laura Gibson, artista folclórica de Oregón. Que sin saberlo sentó las bases de un fenómeno que 18 años después ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en todo un éxito. So goes another winter, slowly hands in the pockets of... En el vídeo se la ve tocando su guitarra acústica, cantando en solitario y sentada en la mesa de Bob Boylan, uno de los periodistas que la convenció en aquel festival para improvisar un pequeño concierto en la redacción de la mítica cadena. Pero el verdadero auge sucedió en 2014. Fue una auténtica explosión, nada que pudiéramos haber planeado ni previsto de ninguna manera. Fue en 2014 cuando alguien sugirió que invitáramos a un rapero, se llamaba T-Pain y era conocido por cantar utilizando el autotune. Así que lo invitaron a cantar en el Tiny Desk sin autotune y vimos al verdadero artista de hip hop y luego empezamos a programar a más artistas latinos, lo que acabó impulsando y contribuyendo a la explosión de popularidad del formato. Con este concierto, T-Pain demostró su talento y se ganó el respeto del sector, y poco a poco la popularidad del formato empezó a crecer hasta que hoy han pasado por esa redacción artistas como Dua Lipa, Adele, Billie Eilish, Justin Bieber, Bad Bunny. Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Tiny Desk por invitarnos y por dejarnos traer un poco de Puerto Rico a esta oficinita. O incluso la más taquillera de la historia. I'm Taylor. Welcome to my Tiny Desk concert. Cuando vino Taylor Swift fue un acontecimiento enorme, muchísima gente quiso asistir y muchos querían traer a sus hijas pequeñas. Los conciertos más grandes los mantenemos en secreto hasta el último momento. Cada trabajador puede invitar a un solo acompañante. El espacio es muy limitado, así que el aforo es reducido. Y es que son muchos los cantantes que quieren hacer parada en Washington para poder formar parte de este universo tan especial, íntimo y único. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Según Félix Contreras, es una mezcla de varios elementos. La difusión en YouTube, una programación que alterna artistas conocidos con emergentes, pero sobre todo la atmósfera íntima de los conciertos.
Creo que la gente busca algo diferente y además es íntimo. O sea, quizá podemos meter a unas 100 personas si es un día muy concurrido. Todo ocurre justo detrás de un escritorio, en esa esquina que se ha vuelto icónica. La gente la reconoce al instante. Y es que, claro, no hay que olvidar que estos conciertos se celebran en medio de una redacción. Ahora que lo mencionas, es gracioso que lo digas. Estamos justo al lado de la mesa de política y tengo una amiga que trabaja allí, es reportera. A veces se queja en broma y dice: oye, estoy intentando trabajar, trato de hablar con alguien del Senado para un reportaje y suena un trombón de fondo. Y por ese pequeño despacho también han pasado artistas españoles. La catalana Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, cautivó a la redacción de la NPR. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Así que cuando la traemos, si la gente no está familiarizada con su música, una vez llegan y ven a un artista como ella y experimentan la calidad artística de la intérprete, se convierten en fans. C. Tangana, Diego El Cigala, Guitarrica de la Fuente o Rita Payés también han tocado en esa redacción y seguro que a muchos os vendrá a la cabeza el simpático vídeo de Amaya, donde improvisa una flauta con una silla plegable. Pues este momento sucedió en un Tiny Desk. Aunque bueno, allí ha habido momentos de todo. Félix rememora una de las actuaciones que más le ha marcado. Gloria Estefan estaba súper emocionada de venir a tocar al Tiny Desk. También es icónica. Como mujer en la industria musical rompió muchas barreras, abrió muchas puertas y allanó el camino para muchísimas otras artistas. Así que poder presentarla en el Tiny Desk y mostrarle nuestro respeto fue muy, muy importante. Y en su lista de deseos, Rosalía y los Rolling Stones. Personalmente me encantaría presentar a los Rolling Stones en un espacio pequeño e íntimo donde no estuvieran cantando para un estadio, sino mostrando su arte, su dedicación al blues, todo lo que hacen en una sala pequeña. Me encantaría tener a los Rolling Stones. Una posibilidad para nada disparatada que podría hacerse realidad en este pequeño formato con una larga vida por delante. Nos vamos. Falta algo y no sé bien qué, pero no me importa. Con Rufus the Firefly, uno de los grupos que van a pasar por el Low Festival, que se celebra a partir del 31 de julio en Torrevieja. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Mientras todo pasa, solo puedo estarme quieto. La única certeza es que el futuro viene incierto. Nadie hace nada mientras llueve fuego. Se cae el mundo y ¿qué hago yo? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.